10:29, casi las 10:30, falta muy poquito y vamos a hablar, tal cual lo prometimos, de lo que está pasando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, que hace a todo el contexto político y económico de la Argentina. El nuevo intento del Poder Ejecutivo, del Gobierno Nacional, de obtener esta ley, la aprobación de esta ley bases, como han mencionado, este proyecto que, recordamos, hace un par de meses atrás fue enviado y tratado en la Cámara de Diputados, se aprobó en general, pero luego, claro, cuando entraron en votación en particular por cada uno de los artículos, no obtuvo los votos necesarios, el gobierno la retiró, un impasse en el medio, hubo una convocatoria del presidente a lo que él ha denominado el Pacto de Mayo. Y avanzadas las conversaciones y los debates en torno a esta convocatoria, bueno, ahora volvió con un poco menos de artículos el proyecto de ley bases que acaba de ser aprobado en general en la Cámara de Diputados. Se está votando ahora por capítulos. Vamos a hablar de esto y del vínculo que tiene en el proyecto económico, social y político del gobierno con el Pacto de Mayo. Y hemos convocado, por supuesto, para que nos ayude en la reflexión a César Murúa, que es politólogo, que está aquí con nosotros. César, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bueno, un contexto como siempre complicado, viste que siempre como los bomberos, cuando te llamamos César es porque hay alguna complicación para entender en nuestro país. Hay efectivamente, se puede decir, un vínculo entre el proyecto de ley bases y el Pacto de Mayo que ha convocado el presidente. El vínculo, sí lo existe, es meramente funcional. El Pacto de Mayo sirvió para correr el eje y distender la relación y el conflicto existente entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, resultante de la anterior votación de la ley bases, que como mencionaste vos, finalmente se cayó en su momento por falta de acuerdo entre el presidente y los gobernadores. Entonces, en ese momento, en otra situación que también parecía que estábamos al borde de un precipicio, el presidente con habilidad supo correr el eje del debate hacia otro tema, el Pacto de Mayo, y en otro horizonte temporal, hacia fines de mayo. Entonces, el 1 de marzo, ¿sí?, que fue cuando hizo el anuncio durante la apertura de sesiones, el presidente logra distender, correr el eje y ganar tiempo, ¿sí? Eso fue una estrategia que, a la vista de la votación del día de hoy, le ha dado un buen resultado. Pero no hay un vínculo sustancial entre ese Pacto de Mayo y la ley bases, ¿sí? El pacto fue más una estrategia política, incluso hasta comunicacional, porque no hay sustancia detrás del pacto, ¿sí? Lo único que sabemos son esos 10 puntos que durante los primeros 2 o 3 días se conversaron, se dialogaron con mucha intensidad y después se diluyó completamente. De hecho, hoy ni siquiera sabemos, lo único que sabemos va a ser en Córdoba, pero ni siquiera dónde, ni cómo, ni de qué va a tratar. Entonces, te diría que hay que correrle un costado al Pacto de Mayo, ¿sí? Entenderlo en sus propios términos. Simplemente parte de una estrategia política, no hay sustancia detrás, al menos hasta hoy. Lo que sí se logra hoy es la aprobación de la ley bases, al menos en general. No hay que perder el detalle de la votación en particular, ya aprendimos algo de la votación anterior. Entonces hay que estar atentos a cómo va a ser ese proceso de la votación. También otro formalismo, pero que es importante, el gobierno logró que se vote por capítulos y no por artículos, ¿sí? Al empaquetar temas, va a lograr que algunos artículos críticos y que probablemente podrían activar una oposición o no conseguir todos los votos necesarios, pasen en el paquete de ese capítulo. Entonces, hay un avance, hay un logro del gobierno en relación a esto y se traduce en esa votación en general afirmativa. Yo había notado, César, en mi apunte cuáles son los temas más polémicos que están como artículos dentro de estos capítulos que se están votando y se están debatiendo en este momento precisamente en la Cámara de Diputados. Y tenemos, por ejemplo, las facultades delegadas, esto de decirle o darle permiso el Congreso al presidente para que haga lo que a él le parece que hay que hacer sin el límite o el control, la restitución del impuesto a las ganancias, el régimen de grandes inversiones,
el blanqueo de capitales y las reformas laboral y previsional, entre otras cosas. ¿Cuáles son los temas de estos que te preocupan más a vos, que te parece que hay que poner más la mirada? Bueno, en términos institucionales, lo más preocupante es la delegación de facultades. Esto es, por redundante, no es menos grave, porque de hecho escuchamos en estos días en los debates en la Cámara que muchos diputados decían, bueno, a otros gobiernos o a otros Claro. presidentes le han dado más facultades, incluso con mayor amplitud que a este gobierno, lo cual básicamente no justifica este accionar que está llevando adelante ahora el gobierno, entre otras cosas porque uno de los pilares fundamentales del funcionamiento del sistema republicano en la Argentina es la división de poderes y son las facultades y las funciones que tiene cada uno de los poderes. En este caso, las facultades del Ejecutivo y las del Legislativo. Lo que está sucediendo con esta delegación es que el Legislativo no le está dando una autorización a hacer lo que quiera, le está delegando facultades que le son propias del Poder Legislativo para que el presidente tome decisiones sin tener que pasar por ese control, ese debate, esa discusión en el Poder Legislativo. Y ese es el punto. El punto no es que el presidente pueda tomar decisiones, es que lo que estamos haciendo es degradar los mecanismos de control y de lo que se conoce como los frenos y contrapesos, cómo se balancean los poderes en la Argentina. Por eso te diría que institucionalmente es el tema más crítico. Entre otras cosas porque va a tener facultades para poder tomar decisiones sin contar con ese control necesario por parte del Poder Legislativo. La novedad en relación a otros casos es que se lo dan solamente por un año. Acá también estamos viendo algunas particularidades en relación a otros momentos. El presidente tiene horizontes temporales mucho más cortos, ¿sí? Los tuvo él, es parte de su estilo, tiene un estilo muy frenético, muy de cambiar agenda permanentemente. Esta ley bases que se aprobó ahora en diputados, pero que todavía tiene que ir a senadores, es básicamente lo único que el gobierno pudo sacar en sus primeros 100 días, ya un poquito más, ¿no? Ha tenido se le ha estirado. Pero de acá en adelante, esta ley bases no es el punto de partida, es el punto de llegada. Hasta acá llegan las posibilidades de apertura y de favores, en términos genéricos, que le puede hacer la oposición al gobierno, ¿sí? De acá en más, no va a ser una situación, una relación menos tensa. Todo por el contrario, ¿sí? Cada votación que se lleve adelante de aquí en más en el Congreso va a tener que estar hilvanada punto por punto. Entonces, de ahí la urgencia que sentía el Gobierno Nacional en obtener esta aprobación de la ley y concretamente estas facultades extraordinarias. Pero el Congreso se lo da solo por un año, con lo cual dentro de un año vamos a tener la misma discusión, que se va a seguir dando con la misma composición del Congreso, y que va a estar muy determinada por el desempeño del gobierno y por los resultados que el gobierno haya obtenido durante el próximo año con los instrumentos que el Congreso le ha dado. Eso en relación al tema de la facultad. El otro tema, la ley es muy extensa, ¿no? Pero solamente para subrayar dos aspectos. El otro tiene que ver con este régimen de incentivo a las grandes inversiones. Hay algunos, definitivamente Argentina necesita inversión no solamente extranjera, sino también nacional, para reactivar la economía. En este momento la economía está en un proceso recesivo preocupante, que está teniendo efectos en el empleo y consecuentemente en la pobreza. Esta idea de incentivar las inversiones, las grandes inversiones, porque además es eso, quienes tienen las posibilidades de hacer grandes inversiones, no tienen la posibilidad de hacer el pequeño empresario, la pyme, el sector metalúrgico de acá de Córdoba, por ejemplo, pensando en un ejemplo concreto, sino que esa posibilidad la tienen las empresas extranjeras. Esas empresas extranjeras vienen con dos ventajas muy notorias, y es 30 años de exenciones impositivas, 30 años de exenciones impositivas que van mucho más allá de lo que es no solamente este gobierno, la posibilidad de continuidad de este gobierno, sino que es una regla excesivamente benevolente en términos fiscales para esas inversiones extranjeras. Y al mismo tiempo los habilita a importar insumos para el desarrollo de su actividad
económica, lo que vayan a desarrollar aquí dentro, sin generar incentivos para que contraten internamente. ¿A qué nos referimos? Si viene una empresa extranjera a llevar adelante una nueva actividad, por ejemplo, en el sector minero, que es uno de los sectores críticos que se ha señalado, esa empresa no tiene que comprar insumos nacionales, sino que puede importarlos libremente, incluso también con ventajas impositivas en ese aspecto, y con ningún tipo de restricción cambiaria ni demás. Entonces, lo que sucede es que el efecto multiplicador que generalmente tiene la inversión extranjera, porque viene, invierte, reactiva la economía y eso empieza a activar una cadena de proveedores alrededor de esa actividad económica, locales, proveedores locales, no se va a dar. Entonces, ahí también hay otro punto respecto de en qué medida esa inyección de capitales extranjeros tiene un efecto multiplicador en la reactivación de la economía, en la generación de empleo en nuestro país y demás. Esos te diría que son, dentro de, el universo de temas, creo que son los dos más críticos en relación a esta ley. Bien. Hola César, buen día, ¿cómo te va? Bienvenido. Y bueno, como dice Javi, siempre son temas urgentes. Pareciera que vivimos así los argentinos, ¿no? Como en el Mundial, expectantes a ver del gol, de qué jugada se va a hacer. Y bueno, esto de la reforma laboral y previsional también creo que preocupa mucho a quienes están, ¿no?, en la actividad laboral, precisamente. Hay una cuestión y es anterior a esta reforma y es el mundo del trabajo ha cambiado, ¿sí? Definitivamente la legislación que tiene Argentina en relación a las actividades económicas y a las relaciones laborales debe ser reformada y adecuada a las nuevas dinámicas productivas de nuestro país y de nuestra economía. Sucede que el funcionamiento de la legislación laboral en la Argentina está atravesada no solamente por aspectos que casi que te diría tradicionales, ¿no? El valor que tiene el trabajo en la cultura argentina, está atravesado por la presencia de determinados actores dentro del sistema, los sindicatos, esencialmente, que son un actor central en las relaciones trabajadores y empresarios, y por el conjunto de dinámicas que se dan en relación a eso. Por ejemplo, escuchábamos esta mañana a algunos de los diputados explicar respecto de en qué medida esto va a significar que se mantengan, por ejemplo, los aportes sindicales, la obligatoriedad de esos aportes o no, cuestiones como los periodos de prueba, un aspecto central que tiene que ver con, y que se está discutiendo paralelamente a esta reforma, que no tiene que ver estrictamente con la ley de bases, pero que tiene que ver también con, por ejemplo, la eliminación o no de la doble indemnización. Es un aspecto que ha quedado luego de la pandemia. Hay infinidad de aspectos que deben ser discutidos, pero que los estamos llevando adelante con una velocidad y en el marco de un paquete mucho más grande que no nos permite hacer lo que podríamos llamar sintonía fina. Claro. ¿Sí? Está siendo, como decías vos recién, son todas situaciones de todo o nada, ¿sí? Es esa sensación de inminencia de cataclismo o catapulta al éxito, cuando no son ni una cosa ni la otra. Entonces estamos planteando en términos discursivos un frenesí demasiado intenso, ¿sí?, que nos quita la posibilidad de darnos el tiempo para discutir punto por punto, aspecto por aspecto, cuestiones que son bastante estructurales. La reforma previsional también es un tema significativo. El sistema previsional argentino es el principal componente del gasto público del Estado Nacional. Definitivamente hay que llevar adelante una reforma que le dé sustentabilidad a ese sistema, pero eso no se resuelve solamente cambiando edades jubilatorias. ¿Sí? Hay otros aspectos que tienen que ver respecto, por ejemplo, y que está atado al régimen laboral. El sistema previsional, entre otras cosas, tiene un problema de financiamiento por la falta de aportes de trabajadores registrados. El nivel de informalidad que hay en la Argentina, en el empleo informal, es tan alto que hace que haya un número significativo de trabajadores que no aportan al sistema, no porque no trabajen, sino porque no están registrados. Entonces, hay que generar incentivos para el registro de los trabajadores, para que esos trabajadores y sus empleadores aporten al sistema previsional y eso genere un sistema previsional más sustentable en el tiempo. César, ¿cómo te va?
Bueno, me quedé con, primero, decir esto, ¿no? En torno a lo que venís reflexionando, pareciera ser que lo urgente se está comiendo a lo importante, ¿no? Por un lado. O que eso quieren, o que lo urgente termina siendo identificado con lo importante, ¿no? Y por otro lado, consultarte, me quedé con estas facultades extraordinarias, para que no se pierda el punto. Vos dijiste que se busca sin tener que pasar por el control legislativo. ¿Cuán importante es tener presente esto en cuanto a la posibilidad de riesgos, independientemente del color político del Ejecutivo que lo esté solicitando? Digo, para sopesar la magnitud de estas facultades extraordinarias, por más que sean por un año. El mecanismo de división de poderes en la Argentina ha sido creado para evitar derivas hacia el autoritarismo en cualquiera de los poderes, y eso tiene que ver con la génesis constitucional de la Argentina. Cuando Argentina nace como Estado constituido, nace con ese principio de la división de los poderes. Luego la dinámica cotidiana y los tiempos políticos han ido cambiando. De hecho, mencionábamos recién, estas delegaciones de facultades son lamentablemente habituales, reiteradas, pero el riesgo no es solamente la posibilidad de que el presidente empiece a tomar decisiones arbitrarias, ¿sí?, sin el debido control, sino que además esas decisiones puedan ser luego objetadas en la justicia. De hecho, es parte de lo que ha sucedido con el decreto de necesidad de urgencia. Ya nos olvidamos, ¿no? Pero nosotros tenemos el famoso DNU 70/23, porque lo firmó el presidente en las primeras semanas de su gobierno, en diciembre del 23, que por la forma en la que se llevó adelante, está hoy en términos de un limbo. Una parte está objetada por la justicia, no se aplica justamente todo el capítulo laboral de aquel decreto. El decreto no fue ratificado. Recuerden, la Cámara de Senadores votó en contra de la ratificación de ese decreto. La Cámara de Diputados está ahí esperando. Ese limbo se traduce en inseguridad jurídica, en falta de certeza. Entonces, no es solamente una cuestión de la división de poderes como un mecanismo que evita el eventual autoritarismo de un presidente, sino que también es un mecanismo para darnos certeza en las reglas y en el orden legal en el cual vivimos nosotros cotidianamente. ¿Por qué cumplimos una regla? Porque tenemos una garantía de que esa regla ha seguido todo un procedimiento que garantiza su legitimidad en términos institucionales. Cuando nosotros generamos engendros de salteos de pasos, de delegaciones de facultades, de tomas de decisiones por mecanismos extraordinarios justificados por la inminencia del cataclismo, lo que hacemos es tomar decisiones solo para ese momento y que no tenemos garantía de su continuidad en el largo del tiempo. Se termina generando también un clima de inseguridad jurídica y también social, porque lo que se pensaba que tenía que ser así no es, porque queda como una laguna. Pensemos en una situación muy concreta y cotidiana que seguramente toda la audiencia lo va a entender. Un contrato de alquiler, en estos momentos. Es el decreto, es la legislación derivada del decreto. El decreto está vigente, sí, pero senadores lo rechazó. ¿Y qué va a pasar con diputados? ¿Cómo firmo un contrato hoy? Esa incertidumbre. Sí. A río revuelto. Sí, pero no solamente la ganancia del pescador que tenga la habilidad para entender ese momento, para tomar lo que le resulte más conveniente, sino también es el esfuerzo que las personas tienen que dedicarle a aspectos que se suponen que están resueltos por las reglas. Totalmente. O sea, el orden social en nuestras comunidades está basado en situaciones en las cuales vos no tengas que ponerte a dirimir una situación particular, por ejemplo, contratar un alquiler, porque ya hay un marco que te resuelve todos esos dilemas previos de por cuánto tiempo, cuál va a ser el mecanismo de actualización, etcétera, etcétera. Por eso las reglas tienen que adecuarse a los tiempos que la sociedad vive, y esta idea de es una idea que a veces se repite como una muletilla, ¿no? De que la política o el Estado tiene que solucionar la vida de la gente. Bueno, pero esa solucionar la vida de la gente no es solamente proveerle materialmente de sus condiciones, ¿sí?, que es la idea que algunos interpretaron de cómo el Estado tiene que solucionar la vida de la gente. Tiene que resolvernos situaciones de nuestras relaciones cotidianas.
¿sí? Porque si nuestras relaciones cotidianas no están encausadas por un marco legal que más o menos nos ordene, objetivo, claro, contrastable, que nosotros podamos determinar a ciencia cierta qué sí y qué no, entramos en un escenario de incertidumbres, tensiones, conflictos a veces generados simplemente por esa incertidumbre de faltas de certezas. Me parece, César, que ahí estamos entrando en lo que es el gran signo o la gran ruptura que implica, para hacer una lectura política un poco más extensa, de lo que implicó el triunfo de Javier Milei en la Argentina, ¿no? Es como que una gran parte de la sociedad argentina dijo, bueno, están estas reglas, pero no nos sirven, no nos dan resultado, entonces, bueno, vamos, probemos qué pasa con quien dice que en realidad todas estas reglas están mal, que el Estado no debe existir, y se hace cargo de ese Estado que no debe existir y trate de llevar adelante una nueva forma. Yo te propongo que hagamos una muy pequeña pausa y pasamos a hablar del Pacto de Mayo. ¿Se firmará concretamente? ¿Qué están diciendo los gobernadores? ¿Y en qué podría convenirnos o no a la Argentina? Y si hay otros sectores que están levantando la mano para decir, oiga, yo quiero sumar algo a los 10 puntos de eso que ha propuesto el presidente Milei. Lo hacemos en un ratito, no te vayas ahí con nosotros. De caer y a punto de apagarse la luz de mi mirada. Vencido el vencedor, no pude soportar ni el poco peso de mi alma. Se enmudeció mi voz, el mundo enloqueció, que ya no escucha mi garganta, pero estabas tú tomando mi mano para darle calor, tan fuerte y valiente como
Compartíamos la música con Luciano Pereira, Tu Mano, algunos mensajes que están llegando en torno a esto que estamos hablando. Hay que cambiar el foco de la solución a la problemática del trabajo, buscar en otro lado la solución. Por ejemplo, poner a producir nuevas tierras con nuevos trabajadores, porque como dijo Belgrano, la única actividad que produce materias primas y provee un progreso estable es la agricultura, porque la inversión y la flexibilidad laboral no son soluciones. Ya quedó demostrado a través de nuestra historia. Saludos, Marcelo. Gabriel de Monte Chingoro nos dice, muy clara la explicación sobre la ley ómnibus. Hago una consulta. ¿Quién es la autoridad máxima del Estado Nacional? ¿Acaso no es la Constitución Nacional y el marco jurídico que depende de ella? ¿Por qué las personas se ponen por encima de estas leyes sin acuerdos previos? Gracias por tocar el tema, nos dicen los mensajes, Javi. Bueno, todo un debate allí de filosofía política, ¿no? Porque la Constitución sí se puede modificar también con una reforma constitucional. Claro, hay que hacer un proceso también establecido por reglas que nos marcan el procedimiento. César, habíamos quedado en avanzar un poquito, nos quedan un poquitos minutos sobre la posibilidad o no de este Pacto de Mayo. Se supone que se iba a firmar este mes que viene aquí en Córdoba, sobre 10 puntos propuestos por el presidente Milei. ¿Cuál es tu mirada acerca de esto? ¿Finalmente habrá Pacto de Mayo? Va a haber Pacto de Mayo, se va a firmar. El gobierno, creo que a esta altura el presidente nos ha demostrado que tiene algunas virtudes. Las virtudes tienen que ver con la claridad de sus objetivos y el empeño inclaudicable con el que los busca, independientemente, y acá viene su debilidad, de tener herramientas o estrategias viables para lograr ese objetivo. El Pacto de Mayo se va a firmar, entre otras cosas porque el gobierno ya le dio la etiqueta, ya creó el cascarón suficiente como para que haya algo para firmar, que son esos 10 puntos. ¿Qué hay detrás de esos 10 puntos? Poco y nada, entre otras cosas porque en los últimos semanas y meses no nos hemos dedicado a tratar de glosarlos a esos puntos, de darle un sentido, de darle una explicación, sino que simplemente nos hemos dedicado a tener la discusión política cotidiana en relación a los temas de agenda que hemos visto estos meses. Lo que suceda probablemente es que ese Pacto de Mayo sea el momento en el cual se reúna, se firme, se cumplimente, el gobierno, el presidente tenga una especie de foto de unidad, o al menos ponga en juego ese famoso principio de revelación, claro, sobre el cual insiste tanto, en el cual se revela, entre otras cosas, cuáles son los gobernadores que vienen a firmar el Pacto de Mayo a Córdoba y cuáles no. Pero yo creo que lo importante acá es lo que los demás actores puedan hacer con el pacto. Yo no tendría grandes expectativas respecto de lo que el gobierno pueda llegar a movilizar en relación al pacto, el gobierno nacional, porque el gobierno nacional lo utilizó, como decíamos al principio, como una estrategia de distensión política con los gobernadores. Ahora, si recurrentemente, porque esto es un tema que siempre vuelve, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo en 10 puntos básicos. Siempre nunca sabemos por qué son 10 y no 9 u 11, claro. Pero perfecto, ahí están esos 10 puntos. Bueno, podemos darle un contenido. ¿Qué tienen, por ejemplo, qué tienen las universidades para decir sobre estos 10 puntos? ¿Qué tienen los gremios para decir sobre esto? ¿Qué tienen las cámaras empresariales para decir sobre estos 10 puntos? ¿Qué tienen las organizaciones religiosas? Todo en general. El conjunto de los actores y del entramado social y político y económico de la Argentina, ¿qué tiene para decir sobre estos 10 puntos? Entonces, evidentemente no es tan sencillo ponerlo en marcha si no hay un activismo por parte del gobierno, pero también sería una forma de diluir esa centralidad y ese protagonismo casi exclusivo que está teniendo el gobierno nacional, si los demás actores del sistema político, tomando como referencia esos 10 puntos, diciendo estos aspectos sí y estos otros no, o cómo, o qué orientación se le va a dar a cada uno de esos puntos, empiezan a trabajar sobre eso y empiezan a dialogar. Me parece que sería muy interesante. Por último, porque me parece que es un valor importante mencionarlo aquí, en nuestra historia argentina ha habido pactos y acuerdos. Todos hemos estudiado alguna oportunidad el Pacto de Flores,
el Pacto de Olivos. ¿Qué se puede decir de esa parte de la historia que pueda repetirse o no con el famoso Pacto de Mayo? Bueno, todos esos, los que mencionaste vos, han sido acuerdos taxativos, con un texto, ¿sí? Pero han sido típicos acuerdos de lo que podríamos llamar acuerdos de cúpula, de dirigencia política. La dirigencia política es la que discutió los puntos y las comas de esos contenidos. Y yo creo que Argentina ha tenido otra experiencia, creo que en algún momento lo hemos mencionado acá, luego de la crisis del 2001, cuando se llevó adelante la Mesa del Diálogo Argentino, que no era un pacto, sino que era un diálogo. ¿Sí? Mucho más abierta, por fuera de lo que es solo o exclusivamente la dirigencia política. ¿Sí? Pacto de Olivos. El Pacto de Olivos es un acuerdo entre Alfonsín y Menem, claro, que encalumnaron a sus dos partidos. Estamos cumpliendo este año 30 años de la reforma de la Constitución Nacional, pero fue claramente un acuerdo de dirigentes, de dos dirigentes y que encolumnaron sus partidos. Lo peor que podríamos hacer en esta circunstancia es volver a repetir esta idea de que, bueno, esto es simplemente un acuerdo entre el presidente y los gobernadores. Ahora, es un acuerdo que es simplemente una expresión de deseos, ¿sí? A nuestros estudiantes siempre nos escuchan cuando se lo decimos. Hay una economista, Elinor Ostrom, que decía que las reglas que no se cumplen son mera palabrería. Si este Pacto de Mayo no tiene un principio de operativización, un camino, una hoja de ruta respecto de cómo cada uno de esos 10 puntos se van a convertir en decisiones, en acciones, en política pública, en consensos sociales, en transformaciones en el mundo del trabajo o en la economía, y no tienen un camino y una secuencia respecto de cómo materializarlo, va a ser mera palabrería. Y nos va a quedar como un souvenir, ¿sí?, de la foto del presidente con X cantidad de gobernadores y dirigentes políticos, empresariales. Y un par de títulos en los medios de comunicación y nada más. Bueno, esperemos que no sea esto, que sea algo que tenga contenido, si efectivamente se da. Y te agradecemos, César, como siempre, por ayudarnos en esta reflexión a profundizar sobre los problemas que tienen en vilo mediáticamente, políticamente y económicamente a los argentinos. Gracias de nuevo por venir. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos.